Buenos días, iglesia. Hoy tenemos la oportunidad de seguir estudiando el libro de Josué en el capítulo 4 y la razón por la que estamos en video por ahora es que estamos terminando nuestro retiro de hombres en Cajamarca y estamos regresando y no iba a poder estar con ustedes el domingo hoy por la mañana, así que sin embargo quería pasar este tiempo en el libro de Josué porque creo que es tan importante lo que vamos a ver esta mañana que no quería perder la oportunidad de compartirte lo que el capítulo 4 del libro de Josué tiene para nosotros. Así que si quieres acompañarme en una oración, vamos a empezar nuestro estudio bíblico esta mañana. Padre, gracias por que siempre quieres hablarnos a través de tu palabra y ahora queremos encomendarnos a ti, Señor, y pedir que seas tú quien nos hable y nos dirija durante este tiempo estudiando el libro de Josué. Nos postramos delante de ti y pedimos que durante este tiempo trabajes en nuestro corazón también. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 1 dice lo siguiente: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y matadles diciendo: Tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios está mandando a Josué, ahora que están terminando de pasar el Jordán, que antes de que se vayan puedan tomar piedras y puedan llevarlas con ellos hasta el lugar donde irían a acampar esa noche, que sería, como vamos a ver más adelante, el lugar llamado Gilgal. Y ellos entonces van a hacer esto, van a tomar estas piedras y van a llevarlas hasta este lugar. Y uno piensa de repente, bueno, qué raro, ¿no? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué tener que llevar piedras? Ahora, no es que vas a llevar unas piedras así pequeñas en tu bolsillo, como hice yo cuando estuve la última vez en Israel, tomando piedras para llevar conmigo en la maleta. Estas serían piedras grandes, piedras que serían llevadas sobre sus hombros, unas piedras grandes para hacer, como vamos a ver en un momento más, un monumento. El pueblo de Israel está cruzando el río Jordán, que se ha secado milagrosamente para que puedan pasar hacia la tierra prometida. Y versículo 4 dice: Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre ellos los hijos de Israel, cada uno o uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Entonces estas piedras serían conmemorativas, serían un monumento para conmemorar algo especial, y representarían cada una de estas piedras las tribus de Israel, el pueblo de Dios. Eso es importante notar, porque en el versículo 6 continúa diciendo: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Entonces hicieron tal como Josué les había pedido, tal como Dios les había instruido. Y esto pues sería un monumento, ¿no? Este sería un monumento que llevarían hasta Gilgal. Ahora, Gilgal es un sitio interesante. No nos dice hasta más adelante en el capítulo que ese sería el lugar donde llegarían, pero estamos hablando de 12 kilómetros de viaje,
que tendrían que llevar estas piedras. Entonces no sería algo fácil, no sería algo, sería un proceso difícil. Estos 12 hombres tendrían que llevar estas piedras y caminar con estas piedras sobre sus espaldas por 12 kilómetros hasta llegar donde acamparían la noche. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios le pide esto a Josué? ¿Por qué Dios le pide esto a su pueblo? Porque Dios deseaba que se haga un monumento para recordar lo que había sucedido. ¿Qué es entonces lo que Dios quería que el pueblo recuerde? Bueno, quería que recuerde, por ejemplo, que Dios había estado con ellos. Quería que recuerde que Dios es poderoso, que Dios es fiel, que cumple sus promesas, que se preocupa de su pueblo. Esas son las cosas que ellos podían aprender a través de su experiencia cruzando el Jordán, cosas que serían fundamentales, importantísimas poder recordar. Y básicamente esa es la razón por la que Dios quiere que se haga este monumento, porque quería que su pueblo recuerde estas lecciones, pero no solamente ellos, sino específicamente sus hijos, o sea, las próximas generaciones. Dios quería que se haga un monumento allí en Gilgal para que las próximas generaciones pudieran ser alcanzadas con este mensaje. Y aquí vemos un punto muy importante, y es que Dios está interesado en las próximas generaciones. La iglesia siempre se encuentra a una generación de su extinción. Si nosotros no compartimos con los demás, si nosotros no compartimos con la próxima generación, si no levantamos a la próxima generación y les hablamos y recordamos a través de nuestro ejemplo y testimonio quién es Dios y lo que ha hecho con nosotros, no vamos a ver una continuidad, y es lo que Dios está interesado en hacer. Está interesado en las próximas generaciones. Y este monumento en Gilgal iba a despertar el interés de estas generaciones, porque si leemos ahí dice que ellos iban a preguntar de qué se trata esto, de qué se trata este monumento, qué pasó, y estas eran las preguntas que Dios quería que el pueblo conteste. Y entonces es importante que hagamos lo mismo nosotros, que sepamos que Dios desea que nosotros podamos hacer cosas que puedan despertar el interés de las próximas generaciones. Que podamos vivir de una manera que despierte el interés de personas a nuestro alrededor, y específicamente nuestros hijos, nuestros descendientes, de forma que ellos se pregunten por qué y qué pasó, y que aprovechemos esa oportunidad para compartirles acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y este es otro punto importante en esta parte del texto, porque aquí vemos que Dios desea que la tarea de educar a los hijos en las cosas espirituales recaiga sobre los padres, sobre específicamente el papá. No dice ahí, bueno, llevarás a tus hijos a la escuela dominical para que las maestras les enseñen acerca de mí. No. Dice, tú, cuando tus hijos te pregunten, tú les responderás. Entonces, es importante porque es nuestra tarea el poder enseñar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Mi hija Macy tiene casi 2 años y hemos decidido con mi esposa empezar a tener devocionales familiares con ella. Y ella no entiende todo lo que estamos hablando y no tiene mucho tiempo de atención, pero me da mucho gozo poder reunirnos, sentarnos alrededor de la mesa. Ella está atenta, está lista, no sabe qué va a pasar, pero y tomamos esa oportunidad, que son 5, máximo 10 minutos, y compartimos la palabra del Señor. Ella todavía no entiende muchas cosas, pero estamos sentando ese precedente, y es nuestra responsabilidad. Algo que vemos también en esta parte del texto es que este pueblo, este mismo pueblo al que Dios se dirige, sería un pueblo que en unos minutos, quizá en unos días más, y ciertamente por las semanas y meses que seguían, iban a pelear batallas, iban a tener una espada en su mano, iban a conquistar tierras, iban a hacer una actividad difícil. Ahora,
aquí Dios nos muestra una transición entre pelear batallas y criar hijos. Y creo que es importante notar que Dios obra por etapas y temporadas en nuestra vida. Porque no siempre el ministerio se va a ver igual. De repente tú te sientes llamado a servir al Señor y lo has estado haciendo. Pero Dios a veces nos va a dar una espada en la mano, a veces nos va a dar un biberón. Y el ministerio no siempre se ve igual, pero es importante permanecer fieles, porque las batallas que peleamos nosotros no son solo para nosotros, porque nuestras victorias o derrotas impactarán grandemente a nuestros hijos. Es importante tomar nota de eso. Ahora, versículo 9 dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Este versículo 9 nos habla de un segundo monumento. El primer monumento sería de piedras que llevarían hasta el lugar del campamento, unos 12 kilómetros de distancia. Pero aquí también dice que Josué levantó otras 12 piedras en el Jordán. Ahí, antes de salir, antes de que las aguas regresen, él levantó un monumento allí. Parece que no es obvio que Dios le indica hacer esto, no es que Dios le ha indicado, le ha dado una instrucción específica para esto, pero él levanta este monumento. Y es interesante porque piénsalo, ¿no? O sea, una vez que las aguas regresen a su caudal y el pueblo ya haya cruzado, es interesante, ¿quién iba a ver este monumento? Obviamente, una vez que las aguas regresen, nadie iba a ver este monumento, solo Dios. Bueno, sí se iba a ver este monumento un tiempo específico del año o una temporada específica. Sería la temporada de la sequía. Solo cuando hubiera sequía y las aguas recedan, puede que se hubiera podido ver este monumento allí. Y eso nos habla de algo importante, porque hay dos cosas en este monumento. Creo que es importante porque si solo se veía en tiempos de sequía, ahí aprendemos que justamente son esos los momentos donde necesitamos recordar las grandes cosas que Dios ha hecho, los milagros que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho, porque a veces podemos pasar por temporadas de aparente sequía y justamente son esos los momentos donde debemos traer a memoria lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios en el pasado es la garantía de su fidelidad en el futuro. Lo segundo que vemos en este monumento es que Josué había estado en ese mismo lugar hace 38 años atrás, cuando deberían haber entrado a la tierra prometida. Pero ahora están ahí otra vez. Y ahora Josué estaba pensando quizá, bueno, hemos fallado antes, pero ahora estamos aquí otra vez. Y este será un monumento a la misericordia de Dios. Este es el lugar donde enterramos el pasado y Dios lo sabe. Dios sabe que hace 38 años escuchamos el consejo de 10 personas que nos desanimaron y seguimos en una etapa de desánimo y eso nos guió al desierto. Pero ahora Dios nos ha dado una nueva oportunidad y estamos entrando finalmente a la tierra prometida. Y es importante porque la Biblia dice algo similar acerca de nuestro caminar con Cristo. En Romanos 6:4 dice: nosotros hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura y lo viejo queda atrás. Bueno, el versículo 10 dice: y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto o el arca pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Yo también me hubiera dado prisa si hubiera tenido que cruzar un río que cualquier momento podía venir otra vez. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, a pesar de su duda, a pesar de su miedo o de todo lo que estaba pasando, dice, todo el pueblo acabó de pasar. Me encanta eso. También pasó, versículo 11, el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia
del pueblo. Entonces todos pasaron el Jordán, en este cruzar milagroso del río Jordán. Versículo 12 dice: también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Bueno, ¿por qué se hace mención específica de estas tribus? Porque hemos visto en semanas anteriores en el libro de Josué que estas 2 tribus y media habían quedado con Moisés, habían hecho un trato con Moisés, que podían vivir del lado este del río Jordán. Técnicamente no era parte de la tierra prometida, pero Moisés había dicho: está bien, no hay problema, con la condición de que cuando el pueblo entre en la tierra y cruce el Jordán, ustedes puedan enviar sus soldados para ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Y ellos dijeron: está bien, no hay problema, nosotros vamos a mandar a nuestros soldados. Y efectivamente estaban cumpliendo aquí su promesa. Promesa que le habían reiterado a Josué tiempo antes de cruzar el Jordán. Entonces es interesante, dice que hay 40,000 hombres armados listos para la guerra. Ahora, según Números 26, donde hay un censo de todos los que podían ir a la guerra, el número total de los soldados que habían en estas 2 tribus y media, cuando sumas las cifras ahí en Números 26, hay casi 136,000 soldados entre estas 2 tribus y media. Y solamente envían a 40,000 y uno se queda pensando de repente: ¿por qué? ¿Por qué solamente envían un 30% de su ejército? Y es que era necesario que se quede un grupo de soldados, de hombres, para proteger a sus familias. Imagínate si enviaban a todo su ejército, esos soldados no tendrían nada ni nadie a quien regresar probablemente cuando terminaran de ayudar a sus hermanos de Israel. Ahora, era importante que ellos puedan cuidar sus familias, sus esposas, sus hijos, sus pertenencias. Necesitaban defenderse y trabajar para sostener a sus familias. Y este es un principio espiritual. Y el principio es este: cuando se trata de la obra de Dios, los que van y lo hacen tienen el mismo crédito en la presencia de Dios, tienen el mismo crédito en el reino de Dios que aquellos que se quedan y los envían. Tanto los que envían a los que van como los que van y participan activamente tienen la misma recompensa. Esto es algo que David replica más adelante. Y cuando se trata de los soldados y cómo ellos iban y algunos se quejaban de los que se quedaban y ellos no han peleado con nosotros, y David decía: no, los que se han quedado para resguardar nuestras familias, y nosotros y ellos tenemos la misma recompensa. Y cuando se trata de la obra de Dios, específicamente, por ejemplo, las misiones. En unas semanas vamos a hacer un viaje misionero a la ciudad de Trujillo y si tú de repente te sientes mal porque no puedes ir o no se libra tu agenda o no tienes el dinero suficiente para ir en el viaje y todo, quiero decirte: no te desanimes porque tanto aquellos como los que van y envían reciben la misma recompensa delante de Dios. Entonces, si no puedes ir, hay otras formas en las que puedes involucrarte, puedes orar y puedes enviar a alguien más al campo misionero. Entonces, es muy interesante lo que vemos ahí. Versículo 14 dice: aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Es lo que Dios había dicho que sucedería ante los ojos del pueblo. Josué está creciendo en su liderazgo, está creciendo como líder gracias a Dios. Entonces, versículo 15: luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Eso es cuando ya todos habían pasado. Dios le dice: ok, es hora de que ustedes también suban. Y versículo 17: Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco,
Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y esto es una reiteración de que esto es algo milagroso. No es algo que pasó porque hubo un temblor y fue algo natural y todo. Es el tiempo de cómo suceden todas las cosas. Dios está activamente involucrado en este proceso milagroso de hacer parar un río por un tiempo, y cuando Dios lo dice, las aguas regresan otra vez. Pero algo más allá de lo que acabamos de decir vemos en estos versículos. Es interesante para mí al estudiar este pasaje la constante interacción que vemos entre tres personas, vamos a decir, entre Jehová, Josué y el arca del pacto o el arca del testimonio. Hemos dicho que Josué representa a Jesús, es una sombra de Jesús. Y es interesante porque el arca del pacto, dijimos, representa la presencia de Dios, vamos a decir el Espíritu. Y si lo consideráramos así, si Josué representa a Jesús y el arca representa la presencia de Dios, entonces vemos la intervención de toda la Trinidad en favor de su pueblo, para obrar en su favor. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu, y es algo muy importante. Cuando vemos que cosas increíbles suceden, y es posible, y lo vemos y lo experimentamos cuando escuchamos la voz del Padre, nos sometemos al Hijo y seguimos la dirección del Espíritu. Cuando hacemos eso, cosas increíbles suceden en nuestra vida. Versículo 19 dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. Es importante que tomes nota de esa fecha, el día 10 del mes primero. Y acamparon ahí está, Gilgal, al lado oriental, al este de Jericó. Gilgal. Y Josué, versículo 20, erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, 38 años atrás, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces Dios quería un monumento en Gilgal, un monumento que sería un recordatorio para las siguientes generaciones. Esto es lo que Dios deseaba, y por eso pide estas piedras y que se lleven 12 kilómetros hasta el lugar del campamento. Las siguientes generaciones, cuando tus hijos te pregunten, dice, ¿no?, tú les contarás lo que ha pasado. Es interesante porque es un tema que se repite a lo largo de la Escritura. Vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9, dice Dios: repíteselos, hablando de su palabra, a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces, el recordatorio de la palabra de Dios. Y se conversa con tus hijos. No solamente tengas tiempos devocionales donde se sientan alrededor de la mesa para leer y orar. Eso es bueno. Sin embargo, que salga de la mesa. Cuando estés en la calle, cuando estés en la casa, cuando estés comprando, cuando estés en cualquier lado, comparte con tus hijos acerca de Dios. ¿No? Es algo tan importante. Es nuestra tarea, no es la tarea de la escuela dominical, aunque ellos hacen su mejor esfuerzo, pero es nuestra tarea como padres. Ahora, cuando se trata de recordar el pasado, a veces hay personas que pueden tener quizá un enfoque demasiado pegado, muy cerrado sobre las cosas del pasado, y piensan quizá, como Dios ha hecho en el pasado y el pasado, y están ancladas al pasado y viven en el pasado, lo que Dios hizo hace 10 años, hace 15 años, lo que Dios hizo antes, la época de oro, ¿me entiendes? Entonces a veces podemos de repente
quedarnos en el pasado. Y creo que eso no es lo que Dios dice o pide aquí en este pasaje. Dios desea que se recuerde lo que Dios había hecho, porque Dios todavía estaba interesado en hacer cosas en esas futuras generaciones. Entonces, recordar las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado no debería ser un ancla que nos ate al pasado, pero debería ser un motor que nos impulsa hacia el futuro. Para recordar que Dios ha sido fiel y que ha hecho milagros en el pasado. Cuando hacemos eso, debería lanzarnos expectantes a la siguiente aventura que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado, eso debería animarnos y lanzarnos, como hemos dicho, a lo que Dios tiene para nosotros hoy y mañana, y extendernos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Dice, yo no me aferro a lo que está atrás, pero me extiendo hacia lo que está adelante. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que hagas con tu vida. Que te extiendas a lo que Dios tiene delante de ti, recordando su fidelidad, recordando su presencia y su poder. Ahora, es interesante, dice, obviamente es para nuestros hijos, es para las futuras generaciones, pero quiero que veas aquí, interesante, el corazón de Dios. En el último versículo 24, dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová. Y es interesante verlo, ¿no? Porque a veces pensamos el pueblo de Israel y vemos aquí su conquista de la tierra prometida y otros pueblos, pero aquí vemos el corazón de Dios para las naciones, el corazón de Dios para nuestra ciudad, para nuestro país, el corazón de Dios para la humanidad. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y teman a Jehová todos los días. Eso es lo que Dios desea. Dios desea que todo ser humano conozca su fidelidad, conozca las buenas noticias. Y Dios había encomendado a su pueblo esta tarea. Ahora, todo el mundo, Dios quería y quiere que todo el mundo conozca acerca de Él y su obrar. Ahora, había una señal, ¿no? Esta señal que sería para las futuras generaciones y para las personas alrededor. ¿Cuál era esa señal? ¿Qué era lo que Dios había pedido? Dios había pedido 12 piedras. 12 piedras que se levantarían como un monumento. Ahora es interesante porque el monumento del hombre, ¿no? El monumento que hace la humanidad. Cuando el ser humano hace un monumento, típicamente hace su mayor esfuerzo para hacer una obra de arte. Un monumento puede ser un busto, puede ser una escultura, puede ser una obra de arte contemporánea, puede ser un pilar de un metal precioso. Y estos monumentos que son tan increíblemente tallados y en fin, los monumentos de los hombres son bastante complicados, pero los monumentos que hace Dios, el monumento que pide Dios a su pueblo, no es una piedra, una obra de arte que ellos puedan hacer. No. ¿Sabes? Agarra 12 piedras y tráelas. Eso es lo que Dios desea. Ese es su monumento, una piedra. De hecho, sea de paso, Él es el maestro, Él hizo esas piedras. Entonces, es interesante la diferencia, ¿no? Entre los monumentos de los hombres y los monumentos de Dios. Algo que Él creó. Ahora, lo que a mí me parece curioso cuando saltamos al Nuevo Testamento es que el apóstol Pedro dice en su epístola, en Primera de Pedro, que nosotros, de hecho, los hijos de Dios, somos piedras vivas. Eso se encuentra en 1 Pedro capítulo 2, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro identifica a Jesús como una piedra viva y a nosotros como piedras vivas también. Es interesante eso porque si Jesús es una piedra y nosotros somos piedras, es interesante que en Gilgal
las piedras se deberían poner juntas allí, sacadas del Jordán y puestas ahí juntas. Y eso es lo que Dios diría, esta es la señal. Estas piedras juntas aquí van a ser lo que las próximas generaciones van a mirar y se van a preguntar de qué se trata. Amigos, esta es la iglesia. Las piedras vivas, edificadas, puestas en un solo lugar. Este sería el testimonio, esta congregación, este momento en el que estás aquí escuchando estas palabras, viendo este video, esta congregación, esta vida de comunidad de la iglesia, esta es la señal para que el mundo conozca a Dios. Jesucristo dijo algo interesante en Juan capítulo 13, dijo: el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirte es que tanto nuestros hijos como los no creyentes que puedan entrar a este lugar deberían salir con una pregunta. Deberían hacerse la pregunta al experimentar lo que sucede aquí entre nosotros. Es ¿de qué se trata? ¿Por qué hay tanto amor entre estas personas? ¿Por qué hay tanta preocupación? ¿Por qué estas personas actúan así, tan amorosas, tan llenas de gozo? ¿Y de qué se trata esto? Y es esto lo que Dios desea hacer en nosotros hoy. Poner su espíritu en nosotros y que nosotros seamos el monumento. No vamos a hacer una obra de arte y mira Dios lo que hice para ti. No, es tu vida. Tu vida es el monumento de su fidelidad. Tu vida es el monumento de su misericordia. Tu vida es la obra de arte. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, el libro de Efesios. Dice: nosotros somos hechura suya. Y esa palabra, hechura suya, nosotros somos su obra de arte y vemos ahí que Pablo utiliza una palabra artística. Su obra maestra es lo que dice el texto. Es tu vida. Ahora, te dije hace un momento que era importante que recuerdes que esto sucedió un día específico. ¿Te acuerdas? Era el día 10 del primer mes. El primer mes en el calendario judío se llama Nisan. No es la marca de autos, es un nombre hebreo. Nisan. El día 10 del mes de Nisan, el primer mes del año del calendario judío, lo que nos llama la atención de esa fecha es que justamente sería ese mismo día, cada año, que Dios había instruido en la ley, en la Torá, en la ley de Moisés. Ese día ellos, el pueblo de Israel, deberían seleccionar un cordero que sería sacrificado 4 días más adelante, el día 14 de Nisan, en una celebración anual que se llamaba la Pascua, donde recordaban lo que Dios había hecho en Egipto al sacarlos de Egipto y librarlos de esa opresión en Egipto. La Pascua. Este cordero que sería sacrificado y derramado su sangre para el perdón del primogénito y la liberación del pueblo de Egipto, de la opresión de Egipto, sería seleccionado el día 10 de Nisan. Otra cosa sucedió ese día en el Nuevo Testamento. Fue ese el día preciso en el que Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén, recibiendo la adoración de la gente que decía: salve o hosana al rey, al hijo de David. Esa entrada triunfal que narra los evangelios sucede el día 10 de Nisan en la historia. Una fecha que fue profetizada por el profeta Daniel en su libro. Y es interesante esto porque vemos aquí una correlación, ¿verdad? Una fecha importante, la fecha de la selección del cordero, un cordero que sería sacrificado. Y ahora vemos esta fecha con la relación al cruzar el Jordán. Y todo esto es simbólico de Jesús. Jesús que sería presentado
allí, en ese mismo lugar, en el río Jordán, ante el pueblo, siendo señalado por Juan el Bautista, diciendo algo muy interesante. ¿Recuerdas las palabras de Juan? Decía: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Jesús es bautizado por Juan allí en el río Jordán. Y es interesante porque es muy probable que Jesús sea bautizado en el mismo lugar por donde cruzó el pueblo de Israel aquí. Es muy interesante, es Jesús pues. Jesús es quien nos da libertad, es Jesús quien nos lleva a la tierra prometida, es Jesús quien sepulta nuestro pasado y nos da una nueva vida, es Jesús quien nos libra de la opresión de Egipto, es Jesús que nos saca del desierto. Y no sé cómo recibas este mensaje y cómo esté tu corazón en este momento, pero quiero que sepas que Dios quiere que vivas en la tierra prometida. Quiero que sepas que Dios quiere darte su espíritu y quiero que sepas que Dios quiere perdonar tu pecado. Y si quieres recibir eso, si quieres recibir esa palabra, y si quieres experimentar lo que es vivir en la tierra prometida, se encuentra en Jesús y lo único que tienes que hacer es clamar a Él. Y si deseas hacer eso, ora conmigo en este momento. Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de repente hemos estado alejados o apartados o quizá viviendo en el desierto, Señor, pero tú deseas, como hemos escuchado ahora, que crucemos el Jordán, que seamos bautizados con tu Espíritu y que vivamos en la tierra prometida. Señor, pero no podremos hacer ninguna de esas cosas, sino primero venimos en fe al sacrificio de tu Hijo Jesús, lo que hiciste por nosotros en la cruz al morir y resucitar para darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna y la increíble capacidad de poder ser personas diferentes y nuevas, de poder nacer de nuevo. Eso es lo que tú estabas haciendo con tu pueblo en el libro de Josué y es lo que deseas hacer con nosotros. Más adelante veremos, Señor, que esto no significa que no habrán batallas o problemas, incluso pecado, pero quiere decir que es una decisión consciente de recordar tu fidelidad en nuestra vida. Quizás estás escuchando mis palabras y te has olvidado de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, te has olvidado de la fidelidad que Dios te mostró antes. Quizás estás escuchándome ahora y estás lleno de ansiedad o temor o miedo por diversas circunstancias que puedas estar pasando. Que Dios te llene de su espíritu y de la certeza que Él va a ser fiel contigo al recordar, mientras recuerdas tú lo que Dios ha hecho en días, en años pasados. Sigue buscando a Dios y que seas llenado de su espíritu mientras nos congregamos juntos, esas piedras vivas, y proclamamos de su misericordia.